Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Soy Adeptus Fanfic y hoy les traigo el esperadísimo séptimo capítulo de nuestra serie más intensa y oscura, Subaru en Shingeki no Kyojin. Las cosas están escalando a un nivel de locura absoluta y el peso del mundo empieza a aplastar a nuestro protagonista de ojos Sanpaku. Pero antes de adentrarnos de lleno en este nuevo infierno, quiero darles un aviso rápido. Si la tensión los está matando y quieren saber qué pasa después, recuerden que pueden ver capítulos por adelantado uniéndose a mi Patreon por solo $3 al mes. El link está en la descripción. Y recuerden, ni imágenes, música, personajes o animes usados me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. También los invito a unirse a nuestro servidor de Discord, la base de operaciones de esta comunidad. Es el mejor lugar para debatir teorías locas, interactuar con todos y ver contenido exclusivo del canal. Y por supuesto, si están disfrutando el sufrimiento de Subaru tanto como yo, no olviden dejar su tremendo like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando el contador de muertes vuelva a subir. Ajusten bien sus equipos de maniobras, pónganse la capa verde y prepárense para lo que viene. Subaru en Shingeki no Kyojin capítulo 7. El viento soplaba frío sobre la plaza adoquinada, llevándose consigo el polvo de la pólvora y el humo de los cañones. Subaru seguía de pie, con los brazos extendidos frente a Eren, Mikasa y Armin. Sus costillas rotas palpitaban con cada respiración, pero sus característicos ojos Sanpaku no vacilaron. Por primera vez, no era una simple actuación táctica para sobrevivir. Había una genuina y ardiente determinación en su mirada. Había muerto 78 veces. No iba a permitir que la número 79 fuera por culpa de un capitán paranoico. Kitsu e Ilman temblaba, con la mano aún suspendida en el aire, dudando si dar la orden de fuego. La presión que emanaba el número 2 de la graduación, dispuesto a morir por su compañero, había quebrado su frágil voluntad. Basta, Kits. No dejes que tu miedo nuble tu juicio. Una voz ronca, pero extrañamente calmada, cortó el silencio como un cuchillo. Desde la parte superior de las escalinatas, acompañado por una pequeña escolta, apareció un hombre alto, calvo y con un prominente bigote. Llevaba el abrigo de la guarnición con los emblemas de las rosas entrelazadas y sostenía una petaca de metal de la que le dio un largo trago. Era Dot Pixis, el comandante supremo de la guarnición del sur. Weilman palideció y se cuadró de inmediato, saludando con el puño en el pecho. Comandante Pixis. Ese chico, ese monstruo. Lo vi todo desde arriba, lo interrumpió Pixis, caminando tranquilamente hasta quedar frente a Subaru. El comandante observó al cadete de arriba abajo, magullado, cubierto de ceniza, sangrando por la frente, pero erguido como una muralla de carne. Tienes unos ojos muy feroces, muchacho. Hablas de tomar la responsabilidad por un monstruo con una convicción que no veía desde hace años. Subaru bajó los brazos lentamente, sintiendo que sus piernas amenazaban con ceder en cualquier segundo. Por favor, dígame que este viejo calvo es razonable. Mi barra de HP está parpadeando en rojo. Suplicó internamente. Tus palabras no fueron solo bravuconería militar, cadete Natsuki, continuó Pixis, con una media sonrisa. Y tienes razón. El odio en la mirada de este joven cuando atacaba a los de su propia especie, no es el de un enemigo de la humanidad. Ordenaré que se bajen los cañones, bajo tus condiciones. Subaru soltó el aire retenido en un suspiro tembloroso, mientras Mikasa y Armin cerraban los ojos, aliviados. Eren, aún de rodillas y sintiendo una extraña jaqueca mezclada con esa sombría interferencia que le decía déjalo morir, miró la espalda de Subaru con una mezcla de profundo respeto y perturbadora confusión. Sin embargo, Pixis se giró, dándoles la espalda y mirando hacia el muro rose, esta conversación no ha terminado. Ustedes cuatro, vengan conmigo. Si el joven viajero es realmente la espada de la humanidad, como aseguraste con tanto fervor, Natsuki, entonces es hora de usarla. En lo alto del muro rose, minutos después. Fueron escoltados discretamente lejos de las miradas aterrorizadas del resto de las tropas. En lo alto de la inmensa muralla, con la brisa golpeando sus rostros y ofreciendo una vista panorámica del distrito Trost infestado de gigantes, Pixis les explicó la cruda realidad. La moral está rota. Los soldados están listos para desertar o suicidarse, dictaminó Pixis, con los brazos cruzados. Si no les damos una esperanza real ahora mismo, Trost caerá y la humanidad retrocederá hasta el muro Sina. Pixis miró fijamente a Eren. Tu amigo Natsuki te llamó nuestra arma secreta. Y eso es lo que serás. El plan es simple, pero suicida. Te transformarás en titán, levantarás esa gigantesca roca que está en el centro del distrito, la cargarás hasta la puerta exterior y sellarás el agujero de Trost. ¿Crees poder hacerlo? Eren tragó saliva. Miró sus propias manos, dudando por primera vez en su vida.
Yo, no lo sé, señor. Apenas entiendo qué me pasó, pero si Natsuki y Armin creen en mí, y mi casa está aquí, lo haré. Lo intentaré. Excelente, asintió Pixis, antes de girar su aguda mirada hacia Subaru. Cadete Natsuki. Ya que juraste por tu propia vida tomar la responsabilidad si él falla, serás tú quien lidere la vanguardia táctica de su protección. Irás a su lado. Tu instinto nos guiará. El corazón de Subaru se detuvo. Su rostro se mantuvo en una máscara de fría concentración, pero por dentro, su alma estaba corriendo en círculos y gritando en pánico. El plan de la roca. Claro que me acuerdo. Ese es el maldito clip de TikTok con la música de Linkin Park de fondo. Gritó su mente, recordando los fragmentos de vídeos. Pero en el video Eren pierde el control. Recuerdo que le mete un puñetazo a mi casa apenas se transforma. Si me ponen a mí en la vanguardia, el maldito protagonista descontrolado me va a aplastar como a un insecto. Me acabo de condenar a mí mismo. Sabiendo que no podía retractarse después de su dramático discurso sin ser ejecutado por traición, Subaru asintió con la mandíbula apretada. Protegeré el objetivo, comandante. No le fallaré. Mientras tanto, en una base de retaguardia dentro del muro Rose. Lejos del frente de batalla, en una oficina improvisada de alto mando, el instructor Kate Shadis estaba sentado en silencio. Sobre su escritorio descansaban los primeros reportes de bajas redactados por los mensajeros que lograban escapar del infierno de Trost. El ambiente en la habitación era fúnebre. Varios oficiales de la guarnición caminaban de un lado a otro, arrancándose los cabellos ante la magnitud de la tragedia. De repente, la puerta se abrió de golpe. Un joven oficial, pálido y sudoroso, entró corriendo con un pergamino en la mano. Instructor Shadis. Los reportes de la Guardia Media. Es una masacre, señor. Exclamó el oficial, con la voz temblorosa. Decenas de novatos de la tropa 104 han sido devorados. El escuadrón 34 fue enviado directamente a la zona 0 cerca de la puerta. Shadis ni siquiera parpadeó. Mantuvo su mirada fija en su taza de té negro, con el rostro endurecido por las sombras. Eran reclutas sin experiencia real. El miedo siempre cobra el primer peaje, murmuró Shadis, con su habitual crudeza. Pero eso es lo que vengo a informarle, señor. Gritó el mensajero, casi sin poder creer lo que leía. El escuadrón 34. Acabamos de confirmar que Thomas Wagner, Mina Carolina, Nat Diaz y Milius Ceramus están vivos. Todos ellos. Estuvieron en la zona más letal, se quedaron sin gas, enfrentaron excéntricos, y no tuvieron ni una sola baja. El silencio cayó sobre la oficina. Los demás oficiales se detuvieron, mirando al mensajero como si estuviera loco. Sobrevivir a la Guardia Media sin una sola baja era estadísticamente imposible. Shadis, sin embargo, dejó su taza de té sobre la mesa con un suave clic. Levantó la vista, cruzó las manos bajo su barbilla y miró al mensajero con una expresión de absoluta obviedad, casi insultado de que estuvieran sorprendidos. Dime, soldado, habló Shadis, con su voz gruesa y autoritaria resonando en la habitación. ¿Quién fue asignado como el líder de ese escuadrón? Él, el cadete Natsuki Subaru, señor, respondió el mensajero, tragando saliva. Shadis cerró los ojos y soltó un bufido que era mitad orgullo y mitad burla hacia la ignorancia de los presentes. Se levantó de su silla, imponente, caminando hacia la ventana para mirar el humo que se alzaba a lo lejos en Trost. Idiotas, murmuró Shadis, con una seriedad mortal. Por supuesto que están vivos. Tienen a Natsuki. Los oficiales intercambiaron miradas, atónitos. Ese chico, continuó Shadis, con un tono reverencial que nunca antes había usado para ningún ser humano. Es un demonio que lee el campo de batalla antes de que ocurra. Sobrevivió a mis peores castigos sin quebrarse, superó sabotajes que matarían a veteranos, y organizó la logística de nuestro campamento como si fuera un juego de niños. Shadis se giró hacia los presentes, señalando el pergamino. Escúchenme bien, oficiales. Mi casa Ackerman podrá tener la fuerza de 1000 soldados, sí. Pero Natsuki Subaru, Natsuki vale más que 100 hombres juntos. Él es la maldita mente maestra de esta generación. Shadis se golpeó el pecho, haciendo 100% canon su confianza ciega en el chico. Yo confié en él. Y francamente, si Natsuki está al mando, confío más en ese chico que en estas malditas murallas. La habitación quedó en un silencio sepulcral, todos los presentes sintiendo un escalofrío de respeto hacia el nombre Natsuki Subaru. Mientras tanto, la mente maestra de la humanidad, que Shadis alababa como un dios de la táctica, estaba en lo alto del muro, a punto de llorar internamente de pánico, rogándole a cualquier deidad que existiera que el titán de Eren no le pisara la cabeza en los próximos 20 minutos. En el muro. El discurso de Dot Pixis resonó en toda la ciudad.
Frente a cientos de soldados aterrorizados, el comandante supremo anunció a Eren Yeager como el proyecto secreto de la humanidad para recuperar Trost. La moral, aunque frágil, se sostuvo. Subaru, Mikasa, Armin y el escuadrón de élite liderado por Ian, Rico y Mitabi, se dirigieron al centro de la ciudad, donde descansaba la colosal roca. El plan era sencillo. O al menos, eso creía el cerebro otaku de Subaru. Lo he visto 1000 veces en edits de TikTok, se decía Subaru, saltando por los tejados con las costillas vendadas y doliendo a horrores. Eren se transforma, suena música épica de fondo, levanta la roca y tapa el agujero. Fácil. Rápido. 0 bajas. Pero los vídeos de 60 segundos de internet omitían un detalle asquerosamente importante, ya que Subaru medio sabía. Eren se mordió la mano. El rayo amarillo cayó del cielo. El titán de 15 metros se alzó con un rugido ensordecedor. Conteo de muertes. Escenas de muerte 79 a 81. El plan era absurdamente simple. Una luz de bengala verde, un mordisco en la mano, un destello amarillo y el titán de ataque levantaría la roca para sellar el agujero. Subaru estaba posicionado en un tejado cercano junto a Mikasa, Ian, Rico y Mitabi. A pesar del dolor punzante en sus costillas rotas, el chico de los ojos Sanpaku sonreía por dentro. Había visto esta escena en TikTok cientos de veces con música de Linkin Park de fondo. Era el momento épico por excelencia. ¿Qué podría salir mal? El rayo cayó. El gigante de 15 metros emergió con un rugido ensordecedor que hizo vibrar los cimientos de la ciudad. Ahí está. Gritó Ian, el líder del escuadrón de élite. Subaru, Mikasa, prepárense para cubrirlo. Pero el titán no caminó hacia la roca. Se quedó quieto, con la mirada vacía, antes de girar lentamente su grotesco rostro hacia el tejado donde estaban ellos. Específicamente, hacia Mikasa. El titán alzó su gigantesco puño derecho. Un momento, el cerebro otaku de Subaru se congeló, recordando de golpe el inicio de ese clip de internet que siempre saltaba. Él perdía el control al principio. No me acordaba de esta parte. Muerte 79. El insecto en la pared. Mikasa, paralizada por la sorpresa de ver los ojos vacíos y hostiles de Eren, dio un paso al frente, bajando sus espadas. Eren. Soy yo, murmuró, creyendo que él la reconocería. El puño descendió con la velocidad de un meteorito. Mikasa, aléjate. Rugió Subaru. Ignorando el dolor agónico en su pecho, quemó gas a máxima presión, disparándose como una bala humana directamente entre el titán y la chica. Subaru chocó contra Mikasa, empujándola fuera del tejado con su propio peso. Pero al hacerlo, él se quedó sin inercia, suspendido un segundo trágico en el aire, justo en la trayectoria del ataque. Subaru giró la cabeza, encontrándose cara a cara con los nudillos hirvientes y monstruosos de su amigo. Eren, reacció. Crash. No hubo tiempo para dolor. El impacto fue tan brutal que el cuerpo de Subaru fue aplastado contra las tejas y la mampostería de piedra como si fuera un globo de agua. El sonido de todos y cada uno de sus huesos haciéndose polvo resonó húmedo y repulsivo. Mikasa, que caía hacia el callejón, abrió los ojos de par en par, manchada con las gotas de sangre de Subaru que salpicaron en el aire. El top 2 de la humanidad, el chico que le prometió proteger a Eren, acababa de ser borrado de la existencia para salvarle la vida a ella. Muerte 79. Muerte 80. El precio de jugar a ser Dios. Gasp. Subaru abrió los ojos de golpe en el tejado, justo cuando la bengala verde se apagaba en el cielo. El rayo amarillo cayó. Subaru jadeaba como un animal acorralado. Va a atacarla. Tengo que sacarlo de la nuca antes de que haga una estupidez. Mikasa, retrocede, no te acerques a él. Ordenó Subaru, desenvainando sus cuchillas con desesperación. Comandante Ian, mantengan el perímetro, yo me encargo de despertarlo. Sin esperar órdenes, Subaru disparó sus cables hacia el titán recién formado. El monstruo apenas estaba levantando el puño hacia Mikasa cuando Subaru aterrizó en su nuca. Solo tengo que hacerle un corte y sacarlo, pensó Subaru, levantando las espadas. Pero al concentrarse únicamente en el protagonista, Subaru olvidó su rol como líder de la vanguardia. Abajo, un grito desgarrador rompió su concentración. Excéntrico de 10 metros. Por la derecha. Gritó Rico, aterrorizada. Subaru miró por encima del hombro. Un titán de extremidades largas y sonrisa espeluznante había trepado por un edificio lateral, emboscando a la retaguardia de Ian. Mitabi había sido derribado y el titán abría sus fauces directamente hacia Ian, que no tenía tiempo de esquivar. Mierda. Los veteranos no pueden morir aquí o la misión fracasa. Subaru abandonó la nuca de Eren. Se lanzó al vacío en un ángulo imposible, buscando interceptar al excéntrico. Ian, abajo.
gritó Subaru, girando en el aire para cortar los ojos del monstruo. Pero su mente estaba dividida y sus costillas rotas mermaron su agilidad. Calculó mal la velocidad del excéntrico. Antes de que las cuchillas de Subaru pudieran tocar la carne del gigante, una enorme mano lo interceptó en pleno vuelo. El agarre fue aplastante. Subaru escupió sangre mientras sus pulmones eran comprimidos. «Subaru», gritó Ian, con los ojos inyectados en horror al ver al novato ser capturado por salvarlo a él. Subaru intentó liberarse, pero la mano lo acercó a la boca putrefacta del monstruo. El olor a cadáver le quemó la nariz. «No, no, no, suéltame», gimió Subaru, clavando sus espadas inútilmente en los dedos del gigante. Los dientes se cerraron sobre su mitad inferior. El crujido de su propia columna vertebral partiéndose por la mitad resonó en sus oídos. El dolor fue tan cegador y absoluto que no pudo gritar. La mitad superior de su cuerpo cayó hacia la oscuridad ácida del estómago del monstruo, mientras la voz rota de Mikasa gritaba su nombre en la distancia. «Muerte 80. Muerte 81. El héroe roto». Gasp. Otra vez el tejado. Otra vez la bengala. Subaru cayó de rodillas, temblando violentamente, las lágrimas de dolor fantasma resbalando por sus mejillas. Estaba perdiendo la cabeza. No podía permitir que Eren matara a Mikasa, no podía dejar que Ian muriera, no podía dejar que la misión fracasara. Tenía que hacerlo todo. Tenía que ser un monstruo invencible, como el enano giratorio de los vídeos. El rayo cayó. Eren rugió. «Escuadrón». La voz de Subaru sonó gutural, casi demoníaca, desbordando una adrenalina suicida. Eren ha perdido el control. «Mikasa, aléjate de él», es una orden. Ian, Rico, cubran el flanco derecho, vienen 3 titanes. 3. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Rico, pálida. «Solo háganlo». Subaru se convirtió en un borrón de movimiento. Empujó a Mikasa a salvo del puñetazo de Eren. Inmediatamente, giró y se lanzó hacia las calles. Un titán de 7 metros intentó atrapar a Ian. Subaru pasó como una cuchilla, rebanándole la nuca. La sangre hirviendo lo empapó, pero no se detuvo. Otro excéntrico saltó hacia Mitabi. Subaru enganchó su cable en un campanario, usó la fuerza centrífuga ignorando el crujido de sus propias costillas, y decapitó al monstruo. Ian y Rico lo miraban desde los tejados con la boca abierta. El cadete se movía con una eficiencia y una rabia que rozaba lo inhumano. Parecía estar en 5 lugares a la vez, anticipando los movimientos de los titanes antes de que ocurrieran. «Puedo hacerlo. Los voy a salvar a todos. Solo necesito matar a estos bastardos y luego ir a despertar al maldito Eren». Se gritaba Subaru a sí mismo, cegado por el instinto de supervivencia y el complejo de héroe. Pero la realidad de ese mundo no perdona a los héroes. La física y la logística son absolutas. Subaru disparó sus cables hacia un techo para tomar impulso y dirigirse a la nuca de Eren. Apretó el gatillo del gas. PSSSSSSSH. Solo salió aire vacío. Los ojos Zanpaku de Subaru se abrieron con terror absoluto. En su afán desesperado por estar en todas partes y hacerlo todo él solo, había vaciado sus tanques por completo en menos de 3 minutos. La gravedad reclamó su premio. Subaru perdió el impulso a mitad del aire. «Subaru». El grito de Mikasa rasgó el caos cuando vio al chico empezar a caer al vacío, directo hacia el centro de la calle infestada. Subaru se estrelló contra el duro adoquín. El impacto le rompió una pierna y terminó de fracturar sus costillas. Escutió un charco de sangre, incapaz de ponerse de pie. Levantó la vista, temblando. 4 titanes lo habían rodeado. Monstruos de diversas alturas, mirándolo con esas asquerosas sonrisas fijas. Ian, Rico y Mikasa intentaron lanzarse para ayudarlo, pero estaban demasiado lejos. Subaru soltó las empuñaduras vacías de sus espadas. Las lágrimas de pura impotencia y desesperación surcaron su rostro lleno de ceniza. Lo había dado todo. Se había esforzado más allá del límite humano, y su recompensa era terminar tirado en el suelo, esperando ser masticado. «Ah, esto apesta», susurró Subaru, soltando una risa rota y sin humor. El primer titán lo agarró por el brazo derecho. El segundo lo sujetó por la pierna izquierda. Comenzaron a tirar en direcciones opuestas. Subaru lanzó un grito agónico, desgarrador, que heló la sangre de todos los veteranos presentes. Sintió cómo sus tendones se rompían, cómo sus articulaciones se separaban, hasta que su cuerpo fue desmembrado vivo en medio de la calle, antes de que el mundo finalmente se apagara. Muerte 81. Gasp. Subaru abrió los ojos por 4ª vez en ese maldito tejado. El sudor frío le empapaba el rostro. Su cuerpo físico no estaba herido de muerte, pero el dolor fantasma de ser masticado y aplastado lo hizo vomitar bilis a un lado de las tejas. Los de TikTok no me avisaron de esta mierda.
Gritó en su mente, limpiándose la boca con furia. Esta vez, no hubo errores. Cuando Eren se transformó y perdió el control, Subaru empujó a Mikasa fuera del camino del puñetazo un segundo antes del impacto. Guió al escuadrón de Ian y Rico con órdenes precisas, casi demenciales, interceptando a los titanes que se acercaban, usando bengalas para cegarlos y obligando a todos a mantenerse con vida. El esfuerzo físico y mental fue titánico. Subaru sentía que sus pulmones iban a estallar y el gas de sus tanques estaba al límite, pero había logrado estabilizar el perímetro sin una sola baja. «¡Cúbranme!», rugió Subaru, disparando sus ganchos directamente hacia el titán atacante. Esquivó un manotazo descontrolado de Eren por milímetros, corrió por el inmenso brazo del monstruo y aterrizó de lleno en su nuca. Con una precisión milimétrica nacida del trauma, Subaru hundió sus cuchillas en la carne hirviendo, cortando solo lo suficiente para revelar la espalda y el rostro del Eren humano, que estaba fundido con los músculos del titán, profundamente dormido. Subaru hundió su bota en la carne del titán y agarró a Eren del cabello, tirando de él hacia atrás. El dolor, la frustración y la absoluta miseria de haber muerto más de 80 veces en total estallaron en forma de insultos que resonaron en todo el distrito. «¡Despierta, maldito idiota suicida!», le gritó Subaru, con lágrimas de pura rabia resbalando por sus mejillas, golpeando con el mango de su espada la nuca del titán. «¿Te crees que he muerto, que me he roto los huesos y he masticado mi propia sangre para que vengas a tomarte una siesta? Levántate. Prometiste matar a todos los titanes. Si no levantas esa maldita roca ahora mismo, juro por Dios que te mataré yo mismo». Para Ian, Rico y Mikasa, que observaban desde abajo, las palabras de Subaru sonaban como la reprimenda más cruda y feroz que un soldado le había dado a otro. Pero en lo profundo de los caminos, dentro de la mente aletargada de Eren, esos insultos cargados de frustración atravesaron la oscuridad. La furia de Subaru encendió la propia voluntad dormida del protagonista. El titán de ataque dejó de moverse erráticamente. Sus ojos se iluminaron con un verde brillante y un rugido que hizo temblar la ciudad entera sacudió el aire. Eren había despertado. Mientras tanto, en un sector alejado del muro Rose. Lejos del caos de la roca, en un tejado aislado y seguro, Bertolt Ober y Reiner Braun observaban el humo verde de las bengalas de la vanguardia. Sus rostros estaban sombríos. «Esto está mal, Reiner», susurró Bertolt, sudando profusamente, rascándose el brazo de forma nerviosa. «Si ese idiota realmente logra levantar la roca, va a tapar la puerta. El agujero que yo hice, mi titán colosal lo destrozó para nada. Todo el plan se irá a la basura». Reiner apretó los puños, golpeando el muro de piedra a su lado. «Lo sé. Todo se fue al infierno desde que llegamos a Trost. Y lo peor de todo no es Yager, es ese maldito Natsuki Subaru». Bertolt tragó saliva. «¿Crees que él? ¿Tú qué crees? Su maldita suerte es irreal», gruñó Reiner, con los ojos oscuros, dejando salir su personalidad de guerrero. «Siempre está un paso por delante. Encontró a Yager antes que nosotros. Sabía de su poder antes de que siquiera se transformara, tomó la responsabilidad frente a la guarnición. Natsuki es una anomalía. Yager podría tener el titán de ataque o el fundador, pero Natsuki debe saber algo. Nos robó la pista». Lo que Reiner y Bertolt no notaron, cegados por su propia conspiración, fue el suave sonido de un equipo de maniobras aterrizando en el tejado de enfrente. Marco Bot, que había llegado con la intención de pedirles gas y avisarles que la operación de la roca había comenzado, se quedó congelado detrás de una chimenea. Sus pupilas estaban contraídas al tamaño de un alfiler. Su respiración se detuvo. ¿El agujero que él hizo? Titán colosal. La mente de Marco intentaba rechazar desesperadamente lo que acababa de escuchar de las bocas de sus dos amigos más confiables. Por puro instinto de supervivencia, Marco dio un paso atrás, pero una teja crujió bajo su bota. El sonido fue minúsculo, pero para los oídos entrenados de los guerreros de Marley, fue como un trueno. Reiner y Bertolt giraron la cabeza bruscamente. Sus miradas se cruzaron con la de Marco. El chico de las pecas sintió que el corazón se le salía por la garganta. Forzó una sonrisa temblorosa, levantando una mano mientras fingía demencia. Chicos, ¿qué bromas tan raras hacen en medio de una misión, no? Jeje, escuché que Eren está moviendo la roca. Deberíamos ir a... Marco no esperó respuesta. Disparó sus cables con el poco gas que le quedaba, saltando hacia el vacío en un intento desesperado por huir. Pero Reiner no era un simple cadete. Era un asesino entrenado. La máscara del hermano mayor amable se rompió por completo, dejando un rostro carente de toda humanidad. «Bertolt. Ven», ordenó Reiner con voz muerta. Marco volaba entre los callejones solitarios, las lágrimas amenazando con salir de sus ojos. «Tengo que decírselo al comandante. A Subaru.
Tengo que avisarles. De repente, una figura cayó sobre él desde arriba como un halcón. Reiner lo embistió en el aire con una fuerza aplastante. Ambos se estrellaron violentamente contra el techo de un edificio abandonado. Marco soltó sus espadas, que cayeron tintineando a la calle. Reiner lo inmovilizó contra las tejas, colocando una rodilla sobre su espalda y torciéndole el brazo con tanta fuerza que casi se lo disloca. Reiner. Suéltame. ¿Qué estás haciendo? Gritó Marco a todo pulmón, pataleando y luchando con todas sus fuerzas. ¡Ayuda! Alguien. Pero estaban en una zona evacuada. Nadie podía escucharlo por encima de los rugidos lejanos de los titanes y los cañones. Bertolt aterrizó junto a ellos, mirando a Marco con una expresión de puro terror y culpa, pero sin mover un dedo para ayudarlo. Lo siento, Marco, murmuró Reiner, con los ojos vacíos. Pero escuchaste demasiado. Mientras Reiner comenzaba a desenganchar el equipo de maniobras de la cintura de Marco para dejarlo indefenso ante los titanes, un tercer par de cables resonó en la zona. Annie Leonard aterrizó en el tejado, con las cuchillas desenvainadas. Al ver la escena, Reiner aplastando a un Marco lloroso que suplicaba por su vida, y Bertolt temblando a un lado, los fríos y apáticos ojos azules de Annie se abrieron de par en par, inyectados en un shock absoluto. Reiner. Balbuceó Annie, dando un paso atrás, sin entender cómo la situación se había salido de control de esa manera. ¿Qué demonios están haciendo? El sonido de un temblor lejano, rítmico y pesado, comenzó a hacer vibrar las tejas sueltas del edificio. Un titán se acercaba. En el tejado, el tiempo parecía haberse congelado en una pesadilla. Annie Leonard, con sus espadas aún desenvainadas, miraba la escena con una respiración superficial y errática. Reiner mantenía a Marco aplastado contra el suelo, torciéndole el brazo mientras el chico pecoso lloraba, suplicando por una explicación que tuviera sentido. Reiner, ¿qué pasó? ¿Por qué estás haciendo esto? Preguntó Annie, dando un paso vacilante hacia atrás, su habitual máscara de apatía resquebrajándose por completo. ¿Nos escuchó, Annie?, respondió Reiner, con una voz tan gélida y desprovista de emoción que no parecía humana. Escuchó nuestra conversación sobre el agujero de Trost. Sobre el colosal. Si sale de este tejado con vida, nuestra misión habrá terminado. Nos colgarán antes del anochecer. Marco abrió los ojos de par en par, las lágrimas desbordando por sus mejillas manchadas de polvo. ¡No! No le diré a nadie, lo juro. Chicos, somos amigos. Luchamos juntos durante 3 años. Por favor. El temblor se hizo más fuerte. Una sombra gigantesca comenzó a proyectarse sobre el tejado. Un titán de 15 metros acababa de doblar la esquina, sus grandes ojos fijos en los cadetes que estaban sobre el edificio. Reiner miró al titán y luego clavó sus ojos en Annie. Quítale el equipo de maniobras, Annie. La chica rubia se estremeció. Sus manos, que habían masacrado titanes con precisión quirúrgica apenas unos minutos atrás, empezaron a temblar. ¿Qué? No, Reiner. Hazlo. Rugió Reiner, su voz perdiendo la calma, teñida por la paranoia y la desesperación de un soldado acorralado. Demuestra de qué lado estás, Annie. Últimamente estás durando demasiado. Debí arriesgar tu vida y tu posición para salvar a Connie Springer hace un rato. Y veo cómo miras a Natsuki. El nombre de Subaru cayó en el tejado como una sentencia. Ese chico, Natsuki, es un demonio como todos aquí. Tú le tienes lástima, continuó Reiner, apretando más el brazo de Marco, que soltó un grito ahogado. ¿Acaso te estás encariñando con esta raza de demonios, Annie? ¿Estás olvidando por qué estamos aquí, en este infierno? Quítale el maldito equipo, ahora. Annie se quedó congelada. Demonios, pensó, mirando el rostro aterrorizado de Marco. ¿De verdad son demonios? En el canon original, Annie habría cedido más rápido ante la presión y el pánico del momento. Pero en esta línea temporal, su mente estaba contaminada por la existencia de un chico de ojos Sanpaku. Recordó a Natsuki Subaru. Recordó cómo se había quedado después de los entrenamientos para pedirle que le enseñara a pelear, aceptando cada paliza sin rencor. Recordó sus chistes estúpidos, su risa cansada. Y recordó la mirada en el rostro de Natsuki antes de la misión de la roca, cuando se interpuso frente a los cañones de la guarnición, dispuesto a ser volado en pedazos para proteger a los suyos. Marco Bot no era solo el líder amable de la tropa 104. Era la brújula moral del grupo. Pero más que eso, Annie sabía que Marco era uno de los pilares que mantenían a Subaru cuerdo. El titán extendió una enorme mano hacia el borde del edificio. Si le quito el equipo, Marco morirá devorado, razonó Annie, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. Natsuki se acaba de romper las costillas para salvar a esa chica, Mina. Lo dio todo para que nadie muriera hoy, ¿cómo? ¿Cómo se pondría Natsuki si su mejor amigo muere? La imagen mental fue devastadora.
Annie imaginó los ojos de Subaru. No esa mirada vacía y asustada que a veces tenía, sino una mirada de odio puro, de dolor absoluto. Imaginó a Natsuki encontrando el cadáver destrozado de Marco, rompiéndose a llorar. Imaginó que esos ojos Zanpaku la miraban a ella, descubriendo que ella había sido la verdugo. Una punzada de terror y culpa tan inmensa la atravesó que dejó caer una de sus espadas. El acero resonó contra las tejas. Annie. Le gritó Bertolt esta vez, llorando, presa del pánico al ver que la mano del titán ya alcanzaba la cornisa del edificio. Por favor, hazlo. Tenemos que irnos. La presión combinada de la bestia acercándose, los gritos de sus compañeros guerreros y su propio adoctrinamiento de Marley finalmente quebraron su resistencia. Temblando como una hoja al viento, Annie se acercó a Marco. Annie, no, por favor, no me quites el equipo, lloraba Marco, mirándola a los ojos, buscando a la chica silenciosa pero noble con la que había compartido el comedor durante 3 años. Las lágrimas finalmente brotaron de los fríos ojos azules de Annie. Apretó los dientes, ahogando un sollozo de puro odio hacia sí misma, y sus manos temblorosas agarraron las hebillas de cuero del equipo de Marco. Con un tirón brusco, soltó los arneses. Marco quedó completamente indefenso. Reiner lo soltó de golpe, agarró a Annie por el brazo y, junto con Bertolt, usaron sus equipos de maniobras para salir disparados hacia el edificio de enfrente, justo en el instante en que el rostro grotesco del titán se asomaba por el tejado. Chicos. El grito de Marco les desgarró el alma mientras volaban. Reiner. Annie. Bertolt. No lo hemos hablado. No hemos hablado de esto todavía. Annie aterrizó torpemente en el tejado lejano, cayendo de rodillas. Se cubrió los oídos con ambas manos, cerrando los ojos con fuerza, mientras las lágrimas le empapaban el rostro. A sus espaldas, el grito ahogado de Marco y el crujido de los huesos siendo triturados por las mandíbulas del titán llenaron el aire. Reiner y Bertolt lloraban también, mirando la escena con el horror de quienes acaban de despertar de una pesadilla para darse cuenta de que la realidad es peor. Pero en la mente de Annie, el sonido de los huesos de Marco rompiéndose fue reemplazado por un eco fantasma. El grito imaginario de Natsuki Subaru. Lo siento, sollozó Annie internamente, incapaz de dejar de temblar. Lo siento tanto, Natsuki, soy un monstruo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, ajeno a la traición que acababa de manchar de sangre sus esfuerzos, Subaru seguía sobre la nuca del titán de ataque, esperando que Eren levantara la roca, creyendo inocentemente que había logrado salvarlos a todos. Con Subaru. El estruendo fue absoluto. La inmensa roca golpeó la estructura de la muralla con una fuerza titánica, encajando a la perfección y sellando el agujero de Trost. Eren soltó un rugido ensordecedor que resonó como un himno de victoria en toda la ciudad. Mikasa, Ian y Rico dispararon bengalas amarillas al cielo. La misión había sido un éxito. La humanidad, por primera vez en su historia, le había ganado terreno a los titanes. Pero la celebración duró un suspiro. Atraídos por el ruido, 2 titanes de 15 metros aparecieron por la calle principal, avanzando directamente hacia el cuerpo exhausto del titán de ataque y hacia Mikasa y Armin, que intentaban sacar a Eren de la nuca. Subaru, apoyado contra una chimenea en el tejado, intentó levantar sus espadas. El dolor de sus costillas rotas y su pierna malherida lo hizo escupir sangre. No le quedaba gas. Sus brazos temblaban. No, otra vez no, no voy a dejar que mueran ahora, pensó Subaru, forzando a su cuerpo a moverse a pesar de estar al borde del colapso total. Pero antes de que pudiera dar un solo paso, un destello verde y plateado cortó el cielo como un relámpago. No hubo rugidos, no hubo discursos. Solo el sonido de cables de acero moviéndose a una velocidad absurda y el silbido de las cuchillas. En un parpadeo, el soldado recién llegado giró en el aire como un trompo de la muerte, rebanando las nucas de ambos gigantes con una facilidad que desafiaba toda lógica. Los inmensos cuerpos cayeron al suelo levantando nubes de polvo, revelando en su espalda el emblema de las alas de la libertad. Levi Ackerman se sacudió la sangre de las espadas y miró de reojo a los cadetes con sus fríos ojos grises. Oigan, mocosos, ¿alguien me puede explicar qué demonios está pasando aquí? Subaru vio la capa verde ondear al viento. El soldado más fuerte de la humanidad había llegado. El alivio que sintió fue tan puro y abrumador que su cerebro finalmente decidió que ya no necesitaba mantener el modo de supervivencia. Subaru soltó sus espadas, esbozó una sonrisa tonta y el mundo se fundió a un negro absoluto. Horas después, enfermería de la guarnición. El olor a alcohol medicinal y vendas limpias invadió sus fosas nasales. Subaru abrió los ojos lentamente, parpadeando ante la luz del sol que entraba por la ventana. Estaba en una cama de hospital, con el torso firmemente vendado y la pierna inmovilizada. ¿Despertaste, héroe de Trost? Subaru giró la cabeza.
Un soldado de la policía militar estaba apoyado en el marco de la puerta. ¿Dónde está Eren? ¿Y los demás? Preguntó Subaru, con la garganta seca. Tus amigos están a salvo. Pero el chico titán, Yeager, está en los calabozos subterráneos. La capital ha ordenado un tribunal militar para decidir si lo ejecutamos o no. Y a ti te han citado como testigo principal. Antes de que Subaru pudiera procesar que todo su esfuerzo iba a terminar en un juicio de vida o muerte, el soldado se hizo a un lado y se cuadró, saludando con el puño en el pecho. Dos figuras imponentes entraron en la habitación. El primero era un hombre rubio, alto y de presencia majestuosa, con una mirada azul que parecía poder leer el alma. A su lado, una mujer con gafas y cabello castaño recogido en una coleta, que miraba a Subaru con una intensidad casi maníaca. Cadete Natsuki Subaru, habló Erwin Smith, deteniéndose a los pies de la cama. Soy el comandante Erwin Smith de la Legión de Reconocimiento. Ella es la líder de escuadrón, Ange Zoe. Es un placer conocer por fin a la mente maestra del escuadrón 34. Exclamó Ange, acercándose rápidamente a la cama e invadiendo su espacio personal, con los ojos brillando de emoción. He leído los reportes de Shadis y de Pixies. Anticipaste los movimientos de los titanes, cubriste a los veteranos, y despertaste a Eren de su trance. Eres fascinante. Subaru tragó saliva, abrumado por la energía de Ange y el aura de autoridad absoluta de Erwin. Erwin levantó una mano, pidiendo calma a Ange, y miró fijamente a Subaru. El instructor Shadis dijo una vez que vales más que 100 de sus mejores hombres. Hoy, lo demostraste. Subaru, he venido a ofrecerte formalmente un lugar en la Legión de Reconocimiento. Te quiero bajo mi mando directo. Con tus instintos y el poder de Eren, podemos cambiar la historia de este mundo. La habitación quedó en silencio. Las alas de la libertad le estaban siendo ofrecidas en bandeja de plata. Era el honor más grande que un soldado podía recibir, pero la mente de Subaru viajó hacia sus planes originales. Él quería la policía militar. Quería una cama suave, pan caliente, y no tener que ver nunca más las tripas de sus amigos esparcidas por el suelo. Se había roto los huesos, había muerto casi 80 veces, y su mente estaba fracturada. ¿De verdad quería unirse al cuerpo con la mayor tasa de mortalidad? ¿De verdad quería seguir yendo al infierno de forma voluntaria? Yo, comandante Erwin, empezó Subaru, bajando la mirada hacia sus manos vendadas, dudando profundamente. Me honra, pero, yo solo quería que todos sobrevivieran. No sé si estoy hecho para... La puerta de la enfermería se abrió con lentitud, interrumpiendo sus pensamientos. Eran Jin y Konnie. Al verlos, los ojos de Subaru se iluminaron. Ignoró a los comandantes por un segundo y esbozó una sonrisa genuina, aliviado de ver caras familiares y vivas. Chicos, dijo Subaru, intentando incorporarse a pesar del dolor. Sobrevivimos. Tapamos el muro. ¿Están todos bien? Mina, Thomas, Armin. Pero la sonrisa de Subaru se borró de golpe. Jin no lo estaba mirando a los ojos. Tenía la cabeza agacha, el rostro pálido como el papel y temblaba de pies a cabeza. Konnie estaba sollozando en silencio, limpiándose las lágrimas con la manga sucia de su uniforme, luciendo completamente destrozado. A través de la puerta entreabierta, Subaru pudo ver el pasillo. Sasa estaba sentada en el suelo, con las rodillas pegadas al pecho, llorando desconsoladamente. Un escalofrío de puro terror, más frío que la muerte misma, recorrió la espina dorsal de Subaru. Su respiración se cortó. Chicos, la voz de Subaru tembló. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienen esas caras? Les dije que nadie iba a morir hoy, yo me aseguré. Salvé a Thomas. Salvé a Mina. Salvé a Armin. Jin apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Levantó la vista, y sus ojos estaban enrojecidos, llenos de una miseria que destruyó el alma de Subaru. Subaru, la voz de Jin se quebró en un hilo agonizante. Es Marco. El mundo se detuvo. Los monitores, las ventanas, Erwin, Ange, todo desapareció. Marco. Balbuceó Subaru, sintiendo que el estómago se le caía a los pies. ¿Qué le pasó al pecoso? Él estaba bien. Nos vimos en el tejado, estaba vivo. Lo encontramos durante la limpieza de la ciudad, sollozó Konnie, tapándose el rostro con las manos, incapaz de soportar la imagen que se había grabado en su cabeza. Estaba en un callejón, no tenía su equipo de maniobras. Jin cerró los ojos con fuerza, dejando escapar las lágrimas. Estaba, a la mitad, Subaru. Lo devoraron, Marco está muerto. El silencio que siguió fue sepulcral. Subaru se quedó mirando al vacío. Su mente de repente armó las piezas. Él había protegido a su escuadrón. Había vigilado a Eren. Pero se había olvidado de Marco. Se había olvidado de que, en su conocimiento incompleto de TikTok, había un detalle sobre la muerte de Marco que él ignoraba por completo.
Él creía ser un salvador manipulando el tablero, pero no era más que un idiota arrogante que no pudo ver más allá de sus narices. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos Zanpaku de Subaru, cayendo gruesas y calientes sobre las sábanas blancas. Recordó la sonrisa amable de Marco. Recordó cómo compartían el pan, cómo Marco siempre intentaba mediar en las peleas. Y él lo había dejado morir. Subaru se llevó las manos a la cabeza y soltó un grito ahogado y desgarrador, doblándose sobre sí mismo mientras el peso aplastante de su fracaso lo destruía. Erwin Smith observó al cadete romperse en pedazos, comprendiendo al instante que detrás del genio táctico y el soldado que vale por 100 hombres, solo había un chico traumatizado y desesperado por mantener vivo a todos. Así fue el peso de su decisión. La desesperación arañaba la garganta de Subaru. El sonido del llanto ahogado de Connie y la mirada destrozada de Jin eran puñales clavándose en las costillas que ya tenía rotas. Por un instante oscuro y tentador, la mente de Subaru viajó hacia la ventana de la enfermería. Si me tiro, pensó febrilmente, sus ojos moviéndose con rapidez de un lado a otro. Si busco un bisturí, si me corto el cuello ahora mismo, el dolor será rápido. Puedo regresar. Puedo volver al tejado, o a los cañones, o a la mañana. Puedo buscar a Marco. Puedo salvarlo. Puedo arreglarlo. Pero entonces, un sudor helado le recorrió la espalda, paralizándolo. ¿Y si no funcionaba? Su habilidad de regreso por muerte se actualizaba tras superar eventos clave. Sellar el agujero de Trost con la roca gigante y sobrevivir a la invasión era, sin duda, el mayor evento de la historia de la humanidad. El punto de guardado casi con total seguridad se había actualizado en el momento en que cerró los ojos y se desmayó. Si se suicidaba ahora, corría el riesgo aterrador de despertar exactamente en esa misma cama de hospital, con el mismo dolor de costillas, con Marco igual de muerto, sumando el trauma de un suicidio inútil a su mente ya fracturada. Y más allá de la mecánica de su poder, ¿qué pasaba con el peso de esa muerte? Jugar a ser Dios, usar el suicidio como una herramienta barata para corregir cada error, lo estaba despojando de su humanidad. Había tratado a las personas como piezas de ajedrez, y Marco había pagado el precio de su ignorancia. No. No podía huir por la puerta fácil de la muerte. Tenía que cargar con esto. Subaru dejó de temblar. El llanto silencioso que lo sacudía se detuvo en seco. Apoyó las manos contra el colchón y, con un esfuerzo que hizo crujir sus vendas y lo hizo sisear de dolor, obligó a su cuerpo destrozado a ponerse en pie junto a la cama. Subaru, ¿qué haces? Acuéstate. Exclamó Jin, intentando sostenerlo por los hombros, asustado por la mirada del chico. Subaru apartó las manos de Jin con firmeza. Se limpió las lágrimas de sus ojos Zanpaku con el dorso de la mano vendada, manchando la tela blanca con un poco de sangre seca. Su mirada, antes llena de pánico y culpa, se oscureció y se afiló, convirtiéndose en fuego puro. Llevó su puño derecho hacia el lado izquierdo de su pecho, golpeando la zona donde debería estar el emblema de su corazón, y alzó el rostro hacia el comandante Erwin Smith. Yo, Natsuki Subaru, juro que me uniré y mataré a todos los titanes. La declaración no fue un grito histérico. Fue un rugido profundo, nacido desde las entrañas mismas de un alma que había sido empujada al abismo y se negaba a caer. Una determinación absoluta, casi monstruosa, inundó la habitación. Ya no lo hacía por fingir, ya no lo hacía por presión social. Lo haría por Marco. Iba a destruir a cada uno de esos monstruos, humanos o titanes, que se atrevieran a quitarle a su gente. Ange Zoe abrió la boca, completamente fascinada por el aura homicida e inquebrantable del chico herido. Erwin Smith, por su parte, no mostró sorpresa, pero el brillo de genuino respeto en sus fríos ojos azules fue innegable. Esa es la mirada de un verdadero soldado, dictaminó Erwin, asintiendo con solemnidad. Tu lugar está con nosotros, Natsuki. Jin y Connie dieron un paso atrás, con el aliento contenido, intimidados y profundamente conmovidos por la figura de su compañero. Subaru les dedicó una última mirada, asintiendo hacia ellos, antes de pedirles con un gesto cansado que lo dejaran a solas con los superiores. Una vez que la puerta se cerró, dejando solo a Subaru, Erwin y Ange, el ambiente se volvió puramente táctico. Te necesito mentalizado para lo que viene, Subaru, comenzó Erwin, cruzando los brazos a su espalda. El juicio de Eren Yeager será en 2 días. El juez supremo, Dallis Zackley, decidirá si la policía militar disecciona a tu amigo o si la Legión de Reconocimiento lo toma bajo custodia. La policía militar le tiene terror, argumentó Subaru, sentándose pesadamente en la orilla de la cama, la adrenalina bajando y dejando solo el dolor sordo. Argumentarán que es incontrolable. Que casi aplasta a mi casa. Exactamente, sonrió Ange, ajustándose las gafas. Por eso, para convencer a la corte de que la humanidad puede controlar al monstruo, tendremos que montar un pequeño teatro.
Levi Ackerman se encargará de ello, explicó Erwin, sin piedad en su voz. Durante el juicio, frente a todos los altos mandos, Levi golpeará a Eren salvajemente. Le romperá un par de dientes si es necesario. Demostrará que, incluso si el titán se sale de control, el hombre más fuerte de la humanidad es perfectamente capaz de someterlo. Subaru hizo una mueca, imaginando a Eren recibiendo una paliza brutal estando atado, pero su mente endurecida aceptó la macabra lógica del plan. Un mal necesario para salvarle el cuello, murmuró Subaru. Entiendo. Mantendré la boca cerrada y no interferiré. Mientras tanto, en el pasillo exterior de la enfermería, Jin y Connie se apoyaron contra la pared de piedra. Sasa se puso de pie, secándose los ojos, mirándolos en busca de respuestas. ¿Qué pasó ahí adentro? Susurró la chica patata. Escuché a Subaru gritar. Connie tragó saliva, mirando sus propias manos temblorosas. Se unió a la legión de reconocimiento. Frente al mismísimo comandante Erwin, Jin cerró los ojos, apretando la mandíbula hasta que le dolió, recordando el puño de Subaru golpeando su pecho magullado. En la mente de Jin, como en la de todos en la tropa 104, Natsuki Subaru siempre había sido un mártir. Creían ciegamente en la mentira que el propio Subaru había dicho meses atrás frente a mi casa, que su sueño siempre había sido ir más allá de los muros. Él siempre quiso esto, dijo Jin, con la voz cargada de un respeto doloroso. Desde el entrenamiento, siempre tuvo la determinación de unirse al cuerpo de exploración. Todos creíamos que estaba loco por querer tirar a la basura su talento, sabiendo que podía vivir a salvo en la capital como todos, pero ahora lo entiendo. Sasa sollozó, apretando los puños a sus costados. Subaru se rompió los huesos salvando a Mina. Casi se deja matar por los cañones por Eren. Y ahora, cuando apenas puede ponerse de pie por el dolor, jura exterminar a los titanes por la muerte de Marco. Él está cargando con todos nosotros, añadió Connie, mirando a Jin a los ojos, encontrando el mismo fuego que acababan de ver en la habitación. Natsuki tiene más miedo que cualquiera de nosotros, lo he visto temblar. Pero aún así, va de cabeza al infierno. Jin se separó de la pared. La muerte de Marco le había arrancado la ingenuidad de Cuajo, y la figura herida pero invencible de Subaru le acababa de dar el empujón final. Marco me dijo una vez que no era un tipo fuerte, y que por eso entendía a los débiles, murmuró Jin, bajando la cabeza antes de alzarla con una ferocidad nueva. Si Natsuki está dispuesto a ir a esa picadora de carne por nosotros, ¿qué clase de cobardes de mierda seríamos si nos vamos a la policía militar a escondernos? Connie asintió vigorosamente, su rostro endureciéndose. Sasa se secó las últimas lágrimas y se irguió en un saludo militar silencioso. Sin saberlo, con su dolor crudo y su actuación forzada por la culpa de una muerte que no pudo evitar, Natsuki Subaru acababa de sellar el destino de sus amigos. La tropa 104 al completo acababa de encontrar a su verdadero líder, y todos estaban dispuestos a seguirlo hasta el fin del mundo. Tiempo más tarde en el juzgado. El tribunal militar apestaba a humedad y miedo. En el centro de la sala, Eren Yeager estaba de rodillas, encadenado a un poste de hierro como un animal salvaje. A un costado, en el estrado de los testigos, Natsuki Subaru observaba la escena con la mirada perdida. Su cuerpo estaba allí, con las costillas aún vendadas bajo la chaqueta militar, pero su mente estaba a kilómetros de distancia. Cuando el capitán Levi Ackerman entró en acción y comenzó a patear a Eren con una brutalidad que hizo jadear a toda la sala judicial, Mikasa intentó intervenir, pero Armin la detuvo. Normalmente, Subaru habría intentado mediar, o al menos habría reaccionado con una mueca de dolor empático. Pero esta vez, no movió ni un solo músculo. Sus característicos ojos Sanpaku estaban opacos, vacíos de todo brillo. No era frialdad. Era una impotencia aplastante. Mientras el sonido de los golpes resonaba en la sala, Subaru se estaba maldiciendo a sí mismo en silencio. Maldiciendo su estupidez, su arrogancia y, sobre todo, su conocimiento inútil. Malditos vídeos de 1 minuto, pensaba Subaru, apretando los puños sobre la barandilla hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Malditos resúmenes de TikTok con música de fondo. Creí que lo sabía todo. Creí que si salvaba a Thomas, a Mina y a Armin, había hackeado el sistema. Pero no sabía nada. No sabía que Marco, no tenía idea. La culpa le devoraba las entrañas. Había perdido a un amigo, a un chico que siempre tenía una sonrisa y una palabra de aliento cuando Subaru sentía que se volvía loco en el campamento. El duelo lo tenía asfixiado, atrapado en un bucle mental donde se preguntaba si alguna de sus muertes anteriores podría haber evitado ese trágico final. En un momento de receso, Srista Lenz, Cristal, se acercó a él. La chica rubia, siempre tan empática, notó la densa nube de tristeza que rodeaba al número 2. Subaru, murmuró Srista con suavidad, tocándole el brazo.
¿Estás bien? Te ves muy pálido. Si te duelen las heridas, puedo pedir que te traigan agua. Subaru giró el rostro hacia ella. No había rudeza en su mirada, solo un cansancio infinito. Intentó abrir la boca para decirle que estaba bien, para soltar alguna de sus bromas habituales y tranquilizarla, pero las palabras simplemente se atascaron en un nudo doloroso en su garganta. No podía fingir. Le dedicó una pequeñísima y rota sonrisa de disculpa, negó lentamente con la cabeza y apartó la mirada hacia el suelo, cerrándose por completo. Sarista apretó los labios, sintiendo una profunda lástima al ver al héroe de Trost tan destrozado por la pérdida. El juicio concluyó con la Legión de Reconocimiento ganando la custodia de Eren. Un par de días después, fueron trasladados al antiguo cuartel general de exploración, un castillo en ruinas alejado de las murallas. La limpieza del lugar se llevó a cabo bajo las estrictas y casi maníacas órdenes de Levi. Subaru limpió las ventanas de los pasillos mecánicamente, con la escoba en mano. El ambiente era un poco más ligero, pero la ausencia de Marco pesaba como plomo. Esa misma tarde, Ange Zoe irrumpió en la sala común con un nivel de euforía abrumador. Eren. Mira esto. Exclamó Ange, abriendo un pequeño pañuelo de tela sobre la mesa. En el centro del pañuelo descansaba un diente humano. El mismo diente que Levi le había arrancado a Eren de una patada durante el juicio. Eren se llevó la mano a la boca, sorprendido, pasando la lengua por el hueco donde antes faltaba la pieza dental, la cual ya había vuelto a crecer por completo gracias a sus poderes de regeneración. Subaru miró el diente sobre la mesa. Una lágrima solitaria y traicionera amenazó con asomarse por sus ojos, pero parpadeó rápido para ocultarla. Un titán puede regenerar un diente, puede regenerar un brazo o una pierna entera, pensó Subaru, sintiendo un nudo en el estómago. Pero los humanos normales no. Si a un humano lo parten a la mitad, se queda así para siempre. ¡Qué mundo tan asquerosamente injusto! Días más tarde, llegó el momento de la verdad para el resto de la tropa 104, la ceremonia de elección de cuerpos militares. Bajo la luz parpadeante de las antorchas, el comandante Erwin Smith dio su crudo y aterrador discurso sobre las tasas de mortalidad de la Legión de Reconocimiento. Advirtió del infierno que les esperaban más allá de los muros. Y luego, les dio la orden de marcharse a aquellos que prefirieran la seguridad de la policía militar. El miedo era palpable. Muchos reclutas giraron sobre sus talones y caminaron hacia la oscuridad, huyendo del terror de los titanes. Pero frente al estrado, temblando pero firmes, se quedaron los graduados del top 10. Jin, recordando los huesos calcinados de Marco. Connie, Sasa, Thomas, Mina, Ymir, Bertolt y Reineri permitieron ese Sarista también, todos habían sido inspirados por el sacrificio y el grito de determinación de Subaru en la enfermería. Todos eligieron entregar sus corazones. Todos, excepto una persona. Annie Leonard fue la única de la tropa 104 que dio media vuelta y caminó en silencio hacia la salida, eligiendo la policía militar. Más tarde esa misma noche, los pasillos de los barracones estaban casi vacíos, mientras los reclutas recogían sus pocas pertenencias para separarse definitivamente en sus respectivas ramas. Subaru cojeaba por uno de los pasillos de piedra oscura, cargando su bolsa de lona. Al doblar una esquina, casi choca de frente con una figura menuda, envuelta en una capa con el emblema del unicornio verde. La policía militar. Era Annie. Al ver a Subaru, el cuerpo de la chica rubia se tensó como la cuerda de un arco a punto de romperse. Llevaba días evitándolo activamente. No podía mirarlo a los ojos. Cada vez que veía el rostro cansado de Natsuki, su mente proyectaba la imagen de Marco Bot llorando y suplicando por su vida en aquel tejado, mientras ella le arrebataba su equipo de maniobras. La culpa era un monstruo que la devoraba viva desde adentro. Annie intentó pasar de largo rápidamente, bajando el rostro, cubierta por las sombras del pasillo. Annie, la voz suave de Subaru la detuvo en seco. No había tono de reproche ni de burla. Solo el llamado de un amigo cansado. Annie se detuvo, dándole la espalda, agarrando la correa de su bolso con tanta fuerza que le temblaban los dedos. ¿Qué quieres, Natsuki? Respondió ella, forzando un tono frío y distante que apenas lograba enmascarar su nerviosismo. Subaru se acercó un par de pasos, quedándose a una distancia prudente. Suspiró profundamente. Te vas mañana para el distrito Stoes, ¿verdad? Dentro del muro Sina. Ese siempre fue mi objetivo, dijo ella, sin girarse. No soy una suicida idealista como ustedes. Yo quiero vivir. El silencio se instaló entre ambos por unos largos segundos. Annie esperaba que Subaru la juzgara, que le dijera que era una cobarde por abandonarlos después de todo lo que habían pasado juntos. En el fondo, sentía que merecía ser insultada por él, pero Subaru no la insultó. En cambio, hizo una pregunta que la descolocó por completo. Annie, ¿por qué crees que elegí quedarme aquí? ¿Por qué crees que elegí la Legión?
Annie tragó saliva, finalmente girando el rostro a medias para mirarlo de reojo. Vio a Subaru con sus marcas de cansancio, apoyado en la pared de piedra para no cargar peso en su pierna lastimada. «Porque eres un idiota que se deja llevar por el heroísmo ciego», respondió ella, con la voz un poco temblorosa. «Eras el número 2. Tenías el pase directo a una vida segura. Podrías haber venido a la capital. Podrías haber estado a salvo de todo esto. ¿Por qué demonios te condenaste a ir a la Legión?» Subaru bajó la mirada hacia sus propias botas. La imagen de Marco volvió a cruzar por su mente, pero esta vez, en lugar de rabia, solo le trajo una profunda y dolorosa melancolía. «Porque me di cuenta de que estar a salvo en la capital no sirve de nada si las personas que me importan se quedan afuera muriendo», murmuró Subaru, levantando la vista para encontrar los fríos y asustados ojos azules de Annie. En Trost, perdí a Marco. Y dolió tanto, Annie, dolió de una forma que ni siquiera puedo explicar. No estuve ahí para él. No pude protegerlo. Annie sintió que el corazón se le detenía. Las palabras de Subaru eran dagas invisibles apuñalando su conciencia. Quería taparse los oídos, quería gritarle que se callara, que la odiara, que la matara de una vez por todas. «No quiero que vuelva a pasar», continuó Subaru, dando un paso cojeando hacia ella, reduciendo la distancia. «Quería unirme a la policía militar, es cierto. Quería ser un cobarde y huir, pero ya no puedo». Subaru se detuvo justo frente a ella. Annie estaba paralizada, esperando instintivamente un ataque, un castigo que su alma de guerrera sabía que merecía con creces. Pero, en lugar de eso, Subaru le dedicó una pequeñísima, triste y sincera sonrisa. «Quería proteger a todos», confesó Subaru en un susurro, sus palabras rompiendo el silencio del oscuro corredor. «A Jin, a Connie, a Sasa, y también quería protegerte a ti, Annie. Porque me importas. Eres igual de especial para mí». Annie dejó de respirar. «Me alegra que vayas al muro Sina», añadió Subaru, con una honestidad tan pura que resultaba devastadora. «Al menos sé que tú estarás a salvo. Por favor, cuídate mucho allí adentro». Subaru pasó por su lado lentamente, su hombro rozando levemente el de ella, y continuó su camino hacia los dormitorios, arrastrando los pies y dejándola sola en el pasillo. Annie Leonard se quedó congelada en la penumbra. La bolsa de viaje resbaló de su hombro y cayó al suelo con un ruido sordo. Las palabras de Subaru resonaron en su cabeza con la fuerza de un terremoto. «Quería protegerte a ti. Porque me importas». La letal guerrera de Marley, la asesina entrenada a golpes por su padre para ver a los habitantes de esa isla como demonios merecedores de la extinción, levantó ambas manos temblorosas y se cubrió el rostro. Los ojos de Subaru no tenían odio, ni cálculo táctico. Solo tenían un inmenso y trágico cariño por ella. Él la consideraba familia. Él quería protegerla. Y ella, en secreto, había masacrado a su mejor amigo y lo había empujado al mismo infierno del que él intentaba salvarlos a todos. Sola en el pasillo, Annie se deslizó por la pared de piedra hasta caer de rodillas al suelo, ahogando un sollozo roto y desesperado en el silencio de la noche. Así el tiempo pasó. El viento soplaba a favor de la humanidad. La 57ª expedición extramuros había comenzado. Cabalgar por las llanuras abiertas, lejos de la opresión de las murallas, fue un respiro irreal. El sol brillaba, el pasto verde se mecía con la brisa y, por un breve instante, todo parecía normal. Subaru vio desde la distancia cómo Eren, usando su equipo de maniobras, interceptaba a un titán y le rebanaba la nuca limpiamente. Fue su primera baja oficial en forma humana. Un grito de júbilo resonó en las filas cercanas. Quizás, solo quizás, esta vez las cosas salgan bien, pensó Subaru, aferrando las riendas de su caballo. La muerte de Marco todavía era una herida abierta y sangrante en su pecho, pero ver a la legión avanzar con tanta coordinación le dio una falsa y peligrosa sensación de seguridad. Pero el mundo de Shingeki no Kyojin aborrece la esperanza. El caos comenzó en el flanco derecho. No hubo advertencia, solo bengalas rojas y negras tiñendo el cielo, seguidas de un temblor que no correspondía al trote de los titanes estúpidos. Subaru, que cabalgaba cerca de la formación de relevo, vio cómo la formación se rompía. Y entonces, la vio. Un titán de 14 metros, con musculatura expuesta, cabello rubio corto y una mirada de hielo. Corría a una velocidad espeluznante, adoptando posturas de combate humanoide, aniquilando a los veteranos como si fueran moscas. En medio de la confusión, el caballo de Subaru se asustó por el impacto cercano de un soldado aplastado y lo arrojó al suelo. Subaru rodó violentamente por el pasto, golpeándose contra las raíces de un árbol. Su cabeza dio vueltas. Cuando logró abrir los ojos y alzar la vista, el sol había sido tapado. La titán hembra estaba de pie justo frente a él. Subaru se quedó paralizado. Su corazón martilleaba contra sus costillas a un ritmo letal.
Trató de llevar las manos a sus cuchillas, pero el terror puro lo congeló. La gigante se arrodilló lentamente, haciendo temblar la tierra, y acercó su monstruoso rostro hacia él. Se acabó, pensó Subaru, cerrando los ojos con fuerza, esperando el crujido de sus huesos entre esos dientes perfectos. Pero el mordisco nunca llegó. En cambio, sintió unos dedos gigantes y calientes pellizcar suavemente la capucha verde de su capa de la legión, apartándola hacia atrás para revelar su rostro. Subaru abrió lentamente sus característicos ojos Zanpaku, inyectados en pánico y cansancio, y se encontró con los fríos ojos azules del monstruo. El tiempo pareció detenerse. Dentro de la nuca del titán, Annie Leonard sintió que el aliento la abandonaba. Era él. Natsuki Subaru. El chico que le había dicho en el oscuro pasillo del castillo: quería protegerte a ti, Annie. ¿Por qué me importas? Ver su rostro aterrorizado, sucio por el lodo y dispuesto a morir, fue una estaca directa a la culpa que ya la estaba devorando por lo de Marco. La titán hembra soltó la capucha de Subaru. No lo pisó. No lo aplastó. Se puso de pie en silencio, le dio la espalda y echó a correr a toda velocidad hacia la formación central, dejándolo completamente ileso. Subaru se quedó en el suelo, temblando, hiperventilando. ¿Por qué? Su mente colapsó, tratando de encontrarle sentido a lo que acababa de pasar. Me reconoció. Esa cosa me reconoció. Y me perdonó la vida, pero no había tiempo para pensar. Las bengalas apuntaban al bosque de los árboles gigantes. Subaru se levantó de un salto, silbó a su caballo y cabalgó desesperadamente tras ella. El interior del bosque era un infierno de sombras y sangre. Para cuando Subaru, con su equipo de maniobras al límite, logró acercarse a la retaguardia de la persecución, ya era demasiado tarde. El plan de captura de Erwin había fallado. Desde una rama alta, oculto entre las hojas, Subaru presenció la verdadera definición de la desesperación. Eren volaba junto al legendario escuadrón de Levi, Petra, Olwo, Eld y Gunther. Eran los mejores. Eren, confiando ciegamente en sus camaradas, decidió no transformarse y seguir adelante. Y esa decisión selló el destino de todos. Subaru observó con los ojos abiertos de par en par, ahogando un grito en su garganta, cómo la titán hembra destrozaba al escuadrón de élite en cuestión de segundos. Vio a Eld ser partido por la mitad. Vio a Petra ser aplastada contra un árbol con una brutalidad que hizo crujir la madera. Vio a Olwo caer pateado hacia el vacío. Petra. El grito destrozado de Eren hizo eco en todo el bosque. La culpa golpeó a Subaru con la fuerza de un huracán. Otra vez. Otra vez estaban muriendo personas frente a sus ojos y él era un espectador inútil. Llevado por la impotencia, la rabia y el dolor de ver los cadáveres de los soldados que hace unas horas le habían sonreído, Subaru disparó sus ganchos. Eren, hazlo. Rugió Subaru, volando directamente hacia la titán hembra en un intento suicida de distraerla para darle a Eren los segundos necesarios para transformarse. Pero la diferencia de poder era abismal. La titán hembra ni siquiera tuvo que mirarlo. Eren se mordió la mano. El relámpago amarillo de la transformación estalló justo en el instante en que la titán hembra giró sobre su talón para interceptar el ataque sorpresa de Subaru. El puño endurecido con cristal de la gigante chocó en el aire, no contra el cuerpo de Subaru, sino contra el inmenso tronco del árbol que él estaba usando de soporte. El árbol estalló como si hubiera sido golpeado por un proyectil de artillería. Una astilla de madera maciza, del tamaño de un poste de telégrafo, salió volando por los aires a la velocidad del sonido. Impactó de lleno contra el torso de Subaru. El crujido de su columna vertebral partiéndose en dos fue silenciado por el rugido furioso del titán de ataque al transformarse. Subaru vomitó una cascada de sangre, sintiendo como sus pulmones eran perforados y aplastados en un instante. Cayó al vacío, estrellándose contra las raíces del bosque en un charco rojo. Su vista se fundió a negro, mientras el mundo a su alrededor colapsaba en una pelea de titanes. Muerte 82, Subaru esperaba el dolor fantasma. Esperaba el ensordecedor crack-a-boom en sus oídos. Esperaba el jadeo desesperado, el olor a pasto de la llanura de la mañana, la montura de su caballo bajo él. Pero no hubo trueno. No hubo viento. No hubo gritos. Hubo silencio. Un silencio tan absoluto, vasto y pesado que lo obligó a abrir los ojos. No estaba cabalgando. No estaba en el bosque. Subaru estaba de pie, descalzo, sobre una extensión infinita de arena blanca, tan fina como el polvo de estrellas. El cielo sobre él no era azul ni estaba oscurecido por ramas. Era una inmensa galaxia de oscuridad atravesada por miles de estrellas brillantes, y en el centro de ese universo, un gigantesco e inconmensurable árbol de luz pura extendía sus ramas doradas hacia el infinito. Subaru parpadeó, bajando la mirada hacia sus manos. Estaba vestido con su uniforme de la Legión, pero no había sangre. Su columna no estaba rota. No le dolía absolutamente nada. El terror primigenio lo invadió.
Su respiración se aceleró. No, 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 balbuceó Subaru, dando un paso atrás en la arena. ¿A dónde me mandaste? Este no es un punto de guardado. El reinicio no funciona así. Estoy muerto de verdad. Un suave sonido a sus espaldas lo hizo girar sobre sus talones. Crunch, crunch. Pasos descalzos sobre la arena. A escasos metros de él, bajo la majestuosa e intimidante luz de las coordenadas, había una figura. Era una niña pequeña, vestida con harapos de tela vieja y sucia. Llevaba en sus manos un pequeño cubo de madera viejo. Subaru se quedó sin aliento. La atmósfera que desprendía esa pequeña figura no era humana. Era ancestral. Era el peso de 2000 años de sufrimiento, esclavitud y tiempo congelado, condensado en el cuerpo de una chiquilla cuyos ojos estaban completamente ocultos bajo la sombra de su cabello rubio cenizo. Subaru, forjado en el fuego de 82 muertes espantosas, supo instintivamente que estaba frente a la entidad más peligrosa y solitaria de la existencia. ¿Eres Dios?, preguntó Subaru, con la voz quebrada, sintiendo que acababa de caer fuera del tablero del juego. La niña no habló. No mostró sorpresa, ni ira, ni curiosidad humana. Simplemente inclinó un poco la cabeza hacia un lado, como si él fuera un insecto que no debería estar allí. Lentamente, Ymir Friz soltó su cubo de madera. Este cayó a la arena sin hacer ruido. Levantó una mano pequeña y pálida, y apuntó con su dedo índice, lentamente, directamente hacia el pecho de Natsuki Subaru. Fin de capítulo 7. Y hasta aquí llegamos con la locura del capítulo de hoy. Las reglas del juego están cambiando drásticamente para Subaru y el tablero de este mundo ya no es lo que parecía. ¿Qué opinan de este nuevo giro y de lo que acaba de presenciar nuestro protagonista? ¿Creen que su mente soporte todo lo que está descubriendo? Quiero leer todas sus teorías conspirativas y sus opiniones en la caja de comentarios. Saben que siempre me paso por ahí para leerlos. Un agradecimiento inmenso y de todo corazón a nuestros miembros de Patreon. Ustedes son la verdadera legión de reconocimiento de este canal.